para dar ejemplos de ambas clases de frase verbal. Señalé entonces que hay frase verbal atributiva y frase verbal predicativa. Que la frase verbal atributiva debe contar con un verbo copulativo y el correspondiente complemento atributo. Si es así, entonces en la oración Teresa es secretaria, aparece en la frase verbal es secretaria el verbo copulativo ser y la frase nominal secretaria. ¿Por qué podríamos decir secretaria, una excelente secretaria, ¿no? Secretaria de este colegio, etcétera? En Luis es perseverante aparece el verbo copulativo ser y el adjetivo perseverante, ¿no? También atributo. Juan está triste, el verbo estar con el complemento atributo triste. Serás nuestro guía, no aparece explícito el sujeto, pero sabemos que es el sujeto tácito, tú. Y nuestro guía, el complemento atributo. En tienes que ser prudente, el sujeto es tú, ¿no? Entonces, el predicado, la frase verbal tiene la perífrasis tienes que ser, en la que destaca el verbo ser, que es copulativo, y prudente, el complemento atributo. Y en la última oración, ha nacido mi vecina, aparece el verbo ser, precedido por el auxiliar, pero eso no quita de que el verbo ser sea copulativo. Y luego el complemento del verbo es la FN, mi vecina, que cumple la función de atributo. Por el lado de la frase verbal predicativa, tenemos un verbo predicativo y otros complementos, como señalé, directo, indirecto, circunstancial y predicativo. Cuando digo compré un reloj, ¿no? Se reconoce que el verbo comprar es predicativo, no está dentro del grupo de los copulativos. Y aparece un complemento que es la FN, un reloj, que asume la función de o de. Envío un libro a Miguel, el verbo dar es predicativo, la FN, un libro, cumple la función de objeto directo, y la FN Miguel precedida por a, la función de objeto indirecto. José fue elogiado por Luis, allí hay una perífrasis donde el verbo principal es elogiar. Elogiar es un verbo predicativo. En Mario está pintando un cuadro, la perífrasis está pintando, está constituida por el verbo auxiliar estar y el verbo pintar. Pintar es un verbo predicativo. Y en Sofía he escrito un cuento, el verbo principal es escribir, que está precedido por el auxiliar haber. Y la FN, un cuento, que es el complemento directo u objeto directo. El otro aspecto también importante está referido a la función, ¿no? ¿Cuál es el papel que cumple una frase verbal en la oración? Entonces podemos decir aquí que la frase verbal cumple la función de predicado de la oración bimembre. La oración bimembre. En la oración Maribel tejió una chompa. Maribel es el sujeto, tejió una chompa es el predicado, y dentro del predicado está pues el verbo con su complemento. Bien.
Un quinto aspecto que podemos señalar sobre el verbo es, o sobre la frase verbal, es que en su estructura, ¿no?, tenemos la relación, ¿no?, la relación de la frase verbal con la frase nominal sujeto. ¿Qué ocurre en una oración bimembre? En una oración bimembre tenemos dos constituyentes. Por un lado está entonces la frase nominal, por otro la frase verbal, la frase nominal que es el sujeto, la frase verbal que es el predicado. Y cada una de estas unidades sintácticas tiene un núcleo. La FN tiene como núcleo el nombre o el pronombre, como hemos señalado anteriormente, y estos núcleos se relacionan con el verbo, que es el elemento fundamental de la frase verbal, y una vez establecidos como núcleos, concuerdan en número y persona. Eso podemos reconocerlo en cualquier oración bimembre. Por ejemplo, en tu tío compró frutas. Y en cambio en la oración, mis padres viajarán mañana. Observamos que el nexo, mejor dicho, la relación que hay entre tío y compró, ¿no?, una relación, es que tío está y compró están en tercera persona singular, a diferencia de padres y viajarán, que está en tercera persona plural. Podemos entonces encontrar aquí la correspondencia de número y persona entre los núcleos de la frase nominal sujeto, y que asume la función de sujeto, y la frase verbal que asume el rol de predicado de la oración. Con esto podemos tener ya entonces el panorama, ¿no?, que nos permite analizar la estructura, las clases y, por supuesto, la correspondencia gramatical de número y persona en las diferentes frases verbales que aparecen en las oraciones de nuestra lengua. A continuación veremos el segundo punto, la segunda parte, que es el verbo. ¿Bien? Seguiremos el esquema considerado para el estudio de las categorías anteriores. Me refiero pues a lo que se señaló para el nombre, el pronombre
el adjetivo y los determinantes. Estamos considerando tres aspectos. Uno que tiene que ver con la morfología, otro con la sintaxis y finalmente con la semántica. De allí que la caracterización puede darse de acuerdo a estos niveles. Podemos entonces dar la siguiente definición o la siguiente caracterización. El verbo es la palabra variable. El término variable lo hemos visto más de una vez. Tiene que ver con la posibilidad de que admita morfemas flexivos, ¿no? Es decir, en este caso, que haya pues persona, número, etc. Palabra variable que cumple la función de núcleo de la frase verbal y en el aspecto semántico expresa acción, estado, existencia. Bien. Esto lo podemos reconocer en cualquier verbo. Por ejemplo, en la oración Daniel redactó el resumen del tema. Ponemos atención en el verbo redactar y veremos que satisface todas estas propiedades, que varía porque tiene el lexema y morfema flexivo. Luego se constituye en núcleo de la frase verbal y finalmente expresa acción. Otro aspecto que también hemos señalado para las categorías anteriores es la estructura, es decir, un esquema que nos permite tomar en cuenta todos los verbos de la lengua española, sobre todo los verbos que reciben flexión. Y adicionalmente si recibieran derivación. Lo que no debe faltar entonces es el lexema, que es el núcleo, ¿no? Y como hablante de la lengua española nos damos cuenta que no podemos utilizar solos los lexemas. No podríamos, por ejemplo, decir Kant sin los flexivos. Por eso es que necesitamos aquí agregar los morfemas gramaticales. Algunas veces aparecen solo los flexivos, pero algunas veces aparecen, ¿no? Otras veces aparecen los derivativos. Entonces, si el verbo es pintar, ese es el lexema. Y si digo pintó, ese es el flexivo amalgama. Y si digo despintó, es el derivativo. Hablantes de otras lenguas, por ejemplo, los hablantes de inglés, cuando todavía no tienen el dominio de la conjugación verbal del español, utilizan los infinitivos sin flexión. Dicen, por ejemplo, yo comer, tú comer, ellos comer, ¿no? Pero nosotros, como hablantes castellano,
si tenemos el dominio de la conjugación. A partir de esta consideración podemos señalar un tercer aspecto igualmente importante. Es que las formas verbales se distribuyen en dos grupos, unas personales y otras no personales. ¿Cuál es la diferencia entre las formas personales y las formas no personales? Las personales tienen lexema, como he señalado hace un momento, y morfema, flexivo, amalgama, es decir, son formas conjugadas. En una forma verbal como compró, podemos ver precisamente que está el lexema con el morfema flexivo amalgama. Toda forma conjugada de un verbo entonces tiene estos elementos y por lo tanto es considerada como una forma personal. Las formas no personales son tres. Son el infinitivo, el participio y el gerundio. Consideramos las formas del infinitivo, ¿no?, con las terminaciones respectivas dependiendo de la clase de conjugación. De la primera, segunda y tercera, del participio igualmente, los que toman ado o toman ido, y los gerundios con ando o yendo. Además, debemos también reconocer que el participio tiene algunas formas irregulares, como las que terminan en terminan estas formas en to, en so y en cho. Decimos entonces, Javier ha escrito un poema, que él fue satisfecho, él ha satisfecho, ¿no?, con la terminación correspondiente. Hay una correspondencia de estas tres formas no personales, o también conocidas como verboides. En el caso del infinitivo, asume la misma función que el nombre. Cuando digo recordar es volver a vivir. Recordar está cumpliendo la misma función que un nombre sustantivo. Un participio, la función del adjetivo, ¿no? Digo, por ejemplo, la pared pintada, ¿no? Pintada modifica al sustantivo pared. Y en gerundio, que tiene un carácter modal. Ya que hablamos de las formas verbales personales, ¿no?,
Estas formas verbales personales tienen un morfema flexivo amalgama, y por tener un morfema flexivo amalgama es que expresan varios significados. Esos significados corresponden a nociones, a ideas gramaticales, como son, por un lado, el modo. Nuestra lengua tiene tres modos: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El modo indicativo expresa acción real, objetiva. A diferencia de el subjuntivo, que expresa acción irreal, subjetiva. Y el imperativo, que expresa orden, mandato, ruego, sugerencia, etc. Como hablante de la lengua española, nosotros utilizamos los verbos. Voy a colocar solamente las primeras personas de los tiempos que corresponden al modo indicativo, al subjuntivo y al imperativo. Digo la primera persona porque a partir de ellas podemos nosotros conjugar los verbos en las siguientes personas. Los verbos tienen formas simples y formas compuestas. Las formas simples no tienen auxiliar. Las formas compuestas sí presentan el auxiliar, en este caso el verbo haber. Si utilizo el verbo pintar, tendré para la primera persona pinto, para otro tiempo pintaba, pinté, pintaré. Y si el verbo utiliza o forma con el auxiliar, ¿no?, las estructuras compuestas, tendremos con había, habré, más el participio. Que en este caso, si se trata del verbo pintar, es pintado. A partir de esto podemos entonces constituir oraciones diversas. Podría decir, Juan pinta la pared, Mario pintaba la pared, pinté la pared, pinté la pared, he pintado la pared, había pintado la pared, ¿no?, y otras combinaciones. En el caso del subjuntivo tenemos la forma con el mismo verbo pinte, ¿no?, o pintara o pintase. Y cuando cuenta con un auxiliar, haya, hubiera o hubiese. En este caso, pintado. Entonces,
con estas formas verbales podemos decir, ella pinta un cuadro. Luis pintaba la pared. Ella había pintado el mueble. Distintas posibilidades entonces para combinar estas formas verbales. Y en el caso del subjuntivo, ojalá, quizá, tal vez, probablemente, posiblemente y otras combinaciones. Si completo estos enunciados, puedo decir entonces, ojalá no llueva más. El verbo está en subjuntivo. Quizá viaje en julio. Tal vez vaya al cine. Probablemente compre otra casa. Entonces ahí están los verbos, ¿no?, que expresan modo subjuntivo. En el primer caso la acción es real, objetiva. En el segundo caso es una acción probable, deseable, dudosa, realizable. El modo imperativo que tenemos las órdenes, mandatos, sugerencias, recomendaciones, consejos, ¿no? Digo, Juan, lee este libro. O amigos, vayan a mi casa. ¿No? Además de la categoría gramatical modo, tenemos el tiempo, tenemos la persona, tenemos el número y finalmente el aspecto. El tiempo, básicamente presente, pretérito pasado y futuro, aunque hay tiempos adicionales. En el caso de la persona, ¿no?, si hablamos de una primera, segunda o tercera. Y el número singular o plural. Y en cuanto al aspecto, si bien hay varios, podemos señalar básicamente dos. Uno el perfectivo y otro el imperfectivo. En cada caso, ¿qué diremos? Que el aspecto perfectivo está asociado con la idea de una acción terminada, una acción
concluida. A diferencia del imperfectivo que tiene que ver con una acción inconclusa. Si lo ejemplificamos esto con oraciones, diremos: Juan, por ejemplo, Juan leyó un poema. Juan leyó el poema. Pero también podría ser: Juan ha leído el poema. Juan había leído el poema. Pero en el aspecto imperfectivo, ella lee un cuento. Elsa leía un poema. Ana leerá ese libro. Tenemos entonces la oposición entre una acción terminada frente a una acción no terminada. Con esto tenemos entonces que las nociones o significados que aparecen en todos los verbos con formas personales, ¿no?, tendremos desde el modo hasta el aspecto. Otro aspecto importante, ¿no?, sobre el verbo lo veremos a continuación. Tiene que ver con sus clases. Bien, entonces el cuarto aspecto sobre el verbo es el de la clasificación. Sabemos que hay varias clases de verbos, pero debemos también precisar algunos criterios, ¿no? Comenzaremos por el criterio sintáctico. Según este criterio, tenemos una primera clasificación, y eso ya va desde el momento en que hablamos de que en la estructura de la frase verbal podemos encontrar por un lado un verbo copulativo o un verbo predicativo. Si queremos dar una idea de ambas clases de verbos, diremos que este es núcleo, o aparece en todo caso, porque a veces hay perífrasis, aparece en la frase verbal atributiva. En cambio, el segundo verbo aparece en la frase verbal predicativa.
Pero también debemos señalar que numéricamente los verbos copulativos son pocos. En cambio, los verbos predicativos suman varios miles. De aquí entonces es que es necesario hablar de una subclasificación. Por ejemplo, algunos verbos predicativos son transitivos. El verbo predicativo puede ser intransitivo. Y en otro caso puede ser un verbo impersonal. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto en cada caso? En el verbo transitivo señalaremos que recibe complemento u objeto directo, ¿no? Por ejemplo, daré estos regalos. Ahí podemos ver que ese verbo recibe un OD. O también los verbos intransitivos como ir, venir, viajar, descansar, dormir, entre otros. Y podemos utilizarlos diciendo pues iré al cine. ¿No? Ella viaja mucho, donde no es posible agregar un objeto directo. En el caso de los verbos impersonales, ¿no? Entonces este de acá no recibe OD. En el caso de un verbo impersonal, este aparece en tercera persona, singular. Por ejemplo, los típicos verbos impersonales son llover, nevar, granizar. Entonces, en oraciones como llovía mucho, llovió demasiado, ha llovido bastante, y otras oraciones, reconocemos que los verbos están en tercera persona singular. Además de estos verbos, hay otros que en contextos diferentes son personales, pero que pueden en otros contextos ser impersonales. Cuando no hay una relación con un sujeto determinado. Por ejemplo, se come bien aquí. Allí no hay sujeto, ¿no? Si yo digo, se respira aire puro en este lugar, o se respira aire puro en el campo, también es otra posibilidad. Y así podríamos buscar otros verbos, ¿no?, en los que no es posible establecer la correspondencia o concordancia con el sujeto. Hay un gran número entonces de verbos transitivos, posiblemente mayor que el de los verbos intransitivos.
Pero este no es el único criterio para clasificar los verbos. Hay otros que veremos a continuación. Si apelamos a otro criterio, un criterio morfológico, ¿no? Si tomamos en cuenta el lexema, entonces tendremos que hay unos verbos que son regular, o el verbo puede ser regular o irregular. ¿Cuándo es regular o cuándo es irregular? Es regular, ¿no?, cuando tiene lexema invariable. Por el contrario, es irregular cuando tiene lexema variable. Si seleccionamos los lexemas de los verbos comprar, vender, escribir, o pintar también, puede ser pintar, estudiar y otros, veremos que el lexema no cambia. Podemos conjugarlos en los diferentes modos. Puedo decir compro, compraba, compré, compraré, compraría. El lexema no se ha visto alterado. Igual vendo, vendes, vende, vendí, vendió, venderé, etcétera. Pinto, pinté, pintaré, pintaría. Se mantiene el lexema, ¿no? Y en el caso del verbo estudiar, igualmente, ¿no? Pero si tomamos verbos con lexemas irregulares, como por ejemplo pensar, ¿no? Digo en un momento pienso, pero en otro lado pensó. Entonces tenemos el lexema pens, el lexema piens. El verbo tener, ¿no? Tener, digo tengo, tiene, tuvo y así sucesivamente. O el verbo contar, ¿no? Contó, cuenta, donde hay variación del lexema. A esto podemos agregar otros criterios. Por ejemplo, según el paradigma de conjugación. Si el paradigma de conjugación es completo, no le falta ninguna forma, entonces tendremos verbo 1 no defectivo. Pero si el paradigma carece de alguna forma verbales, diremos que el verbo es defectivo.
La idea entonces es que un verbo defectivo, ¿no?, tiene conjugación completa. No le falta ninguna forma. Algunos ejemplos de verbos no defectivos son, por ejemplo, comprar, leer, comer, entre otros. ¿Por qué? Porque estos verbos pueden ser conjugados en todos los modos y tiempos. En cambio, verbos defectivos, los que carece de alguna forma verbal en su conjugación. Están los verbos balbucir, concernir, atañer, entre otros. Estos verbos tienen una particularidad. Estos verbos, al ser conjugados, van a ir en tercera persona y no en todas las personas. Podemos agregar a esto un criterio más. El criterio de según la perífrasis verbal. En un caso es auxiliar, en otro principal. El verbo principal va a aparecer en infinitivo participio gerundio. Entonces, si digo, ella ha escrito una carta, ahí podemos observar que en la perífrasis haber es auxiliar, en cambio escribir es principal. O en la oración, Ana está lavando la ropa. El verbo estar, que es el auxiliar, y el verbo lavar, que es el verbo principal. O también en Rocío fue felicitada por sus amigas o amigos. El verbo auxiliar, el verbo ser y el verbo principal, que es el verbo felicitar. Estos son los criterios que nos permiten hacer la clasificación del verbo. Otro aspecto que podemos señalar también sobre el verbo es que corresponde a la perífrasis verbal.
podemos señalar primero una idea, dar una idea de lo que es una perífrasis verbal. Podemos decir que es la combinación de un verbo auxiliar y un verbo principal que aparece en infinitivo, participio o gerundio. A partir de esta idea, entonces podemos obtener perífrasis verbales de tres tipos: con infinitivo, con participio o con gerundio. En el caso de que aparezca el infinitivo, este puede estar solo o con el auxiliar, o también puede estar con un elemento intermedio que es un enlace. Por ejemplo, tengo que trabajar más. En esta perífrasis verbal podemos reconocer que está precisamente el infinitivo, el verbo auxiliar tener, pero que no se puede decir tengo trabajar. Entonces ahí aparece el nexo. En cambio, si digo ella debe viajar mañana, en este caso la perífrasis ya no tiene el enlace. También podría decir hemos de estudiar las lecciones. Aquí aparece entonces la perífrasis verbal con el enlace que es una preposición. Pero si es un participio, no. Por ejemplo, ellos han comprado flores. Está la perífrasis verbal han comprado. Nuevamente nos encontramos con el verbo auxiliar haber y el verbo en participio. Y la tercera posibilidad es que vaya con un gerundio, ¿no? Ella está leyendo un ensayo. Con el verbo auxiliar estar y el verbo principal leer, que está en gerundio. Lo que podemos decir entonces aquí es que es necesario que aparezcan los auxiliares, porque no se podría decir, por ejemplo, trabajar más, porque no hay flexión. Entonces el auxiliar acompaña, precede al verbo principal para aportar las ideas de modo, tiempo, persona, etc. Entonces esto es en cuanto a la frase verbal y a al verbo y a la perífrasis verbal. Ahora lo que queda por ver es el análisis de las diferentes preguntas con sus respuestas, ¿no? Así que habrá un intermedio, 10 minutos aproximadamente,
¿no? De 10 a 15 minutos para poder hacer las anotaciones correspondientes y luego analizar pregunta por pregunta.
Entonces pasamos a analizar las preguntas de esta evaluación. La primera, seleccione la secuencia correcta de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Si decimos que el verbo y el núcleo del sujeto concuerdan en número y persona, corresponde a lo que habíamos señalado anteriormente, ¿no? Que es verdadero. Segundo, el verbo intransitivo admite complemento directo e indirecto. Eso es falso porque el verbo intransitivo no lleva objeto directo. Los verbos irregulares presentan variación en el lexema o en el sufijo, y eso es verdadero. Puede presentarse los cambios en uno u otro elemento. Las formas no personales del verbo contienen morfema amalgama. No tienen morfema amalgama, solamente lo tienen las formas personales. Los verbos defectivos presentan conjugación gramatical completa. Falso, porque eso solamente corresponde a los verbos no defectivos. Señale la alternativa que no presenta verbo impersonal. Analizando las claves o las alternativas, tenemos que la letra D. Había llegado con un buen amigo. Se supone que ahí hay un sujeto tácito, que es él o ella, ¿no? Entonces, pero en cambio en A, B, C y E no hay sujeto, ni siquiera tácito. 3. Señale la alternativa que presenta verbo transitivo. Entonces la letra E tiene el verbo brindar, alegría, y este es un verbo transitivo, y este es el OD. Pregunta 4. Selecciona la alternativa que presenta verbo intransitivo. La letra C, caerse, ¿no? Un viejo árbol se cayó. En cambio, en la letra A, el verbo es transitivo, porque tiene el verbo encontrar, que es transitivo, y el O de lo. En la letra B, igualmente, dar es el verbo transitivo, un fuerte apretón de manos es el OD. En la letra D, los profesores organizaron, organizar es un verbo transitivo, y un encuentro deportivo es el OD. Y en la letra E, el verbo reparar es transitivo, todas las computadoras e impresoras es la FN compuesta coordinada que cumple la función de OD. La pregunta 5 señala la alternativa que presenta verbo copulativo. Eso lo encontramos en la letra A. ¿Por qué? Porque está el verbo ser y le sigue el complemento atributo que es irreprochable, ¿no? Que es una frase adjetiva. En la pregunta 6, algunos desmienten y niegan la elaboración de proyectos para delimitar funciones del Tribunal Constitucional. Los verbos son respectivamente. Entonces, si vemos que el verbo es los verbos desmentir, negar y delimitar analizados de acuerdo a su lexema, veremos entonces que este es el momento en que está cambiando, es irregular. Este también irregular, y en cambio el verbo delimitar es regular. ¿Por qué? Porque su lexema no cambia. Le podemos agregar una serie de sufijos, ¿no? Una serie de morfemas gramaticales, y encontraremos que su lexema es inalterable. La pregunta 7. Señale la alternativa que presenta frase verbal atributiva. La frase verbal atributiva la encontramos en la letra B, ¿no? Donde dice tienes que ser más responsable. Este es el verbo copulativo ser y la frase, ¿no? Más responsable, que asume la función de complemento atributo. En cambio, en la alternativa A, el verbo trabajar no es copulativo. En la letra C es una oración pasiva. El verbo principal es descubrir. Descubrir es verbo predicativo. En la letra D, el verbo escuchar es predicativo.
Y en la letra E, el verbo ir es un verbo predicativo intransitivo. En la pregunta 8 tenemos, indique la alternativa que presenta verbo irregular. Entonces tenemos en la letra B, ¿no?, el verbo ver. El verbo ver cambia porque decimos veo, vi, veré y sus variantes. ¿Sí? Ya. Bien. ¿No? El verbo ver es irregular porque su lexema cambia entonces, ¿no? Tenemos veo, vi, vio, veré, en fin, su lexema no tiene una única forma. En la pregunta 9, marque la alternativa que presenta verbo copulativo, lo tenemos en la letra A. No es indispensable tu presencia, el sujeto es tu presencia, no es indispensable, tiene el verbo ser y que es copulativo, e indispensable que es el atributo. Aquí podemos tener entonces el verbo copulativo, ¿no?, y toda la frase verbal atributiva. Pregunta 10. Seleccione la opción que presenta verbo intransitivo. En la letra E está el verbo ir, ¿no? Ir es un verbo intransitivo. En la pregunta 11, relacione los verbos subrayados con los tipos de modo verbal y marque la secuencia correcta. Y aquí tenemos que la secuencia correcta es la letra C. ¿Por qué razón? Porque tenemos que no seas ingrato y visita a tus padres corresponde al modo imperativo. En cambio el 2, que conduzca es el subjuntivo. En el 3, vendrán a visitarme es indicativo. En la letra E, confesó, indicativo. Pregunta 12. Marque la alternativa que presenta perífrasis verbal. Y en la perífrasis verbal es esta, ¿no? La alternativa D, o la alternativa D precisamente, tú debes ser castigado, ¿no? Esa es la perífrasis verbal. Tú debes ser castigado. Sí. Perífrasis, tú debes ser. Pregunta 13. ¿Dónde hay verbo defectivo? En la C. Dice, el joven balbucía. Está el verbo balbucir, entonces, ¿no? Balbucir es el verbo defectivo. En cambio, en la letra A, la respuesta es precisamente
correcta en esta alternativa porque las demás opciones no corresponden. Cuando decimos después del incidente caminó sin problemas, hay un sujeto tácito que es él o ella. En la B, el rumbo del barco cambió, ahí falta una tilde, ¿no? De ser cambió con tilde en la O, ¿no? Y en ese caso el sujeto es el rumbo del barco. En la letra D lo expulsaron. Se supone que alguien expulsó, ellos expulsaron a alguien. Y en la letra E, utilizar las escaleras, él o ella, ¿no? En la pregunta 14 piden ver en qué aspectos están los verbos hablaba, vio y saludó. Y aquí podemos encontrar que la alternativa es la letra B, porque este es aspecto, este es perfectivo, este es imperfectivo y los dos últimos son perfectivos. En el primer caso es imperfectivo porque la acción no ha concluido. En los dos últimos sí porque la acción ya terminó. Pregunta 15. Corrija los errores que se presentan en los verbos. En la letra A debe ser hubo. Hubo muchos festejos, siempre en tercera persona y singular. En la B el personal público se interesó, se interesaron, porque está en plural. En la letra C habíamos más, había más de, en tercera persona singular. Hicieron un buen análisis, hicieron un buen análisis. Y en la letra E, ayer andé, ayer anduve, ¿no? Porque es un verbo irregular. En la 16, la correlación de las expresiones de ambas columnas. A, dice perífrasis verbal, está en el número 2, con romanos. Verbo impersonal, en el número 4, es tarde. Letra C, verbo en modo imperativo, conserva la calma. Verbo copulativo, esto parece una farsa, el verbo parecer copulativo. Y en la letra E, verbo en aspecto imperfectivo, Emilio viajaba, ¿no? El verbo viajaba. (17) A la derecha de cada verbo escriba si es transitivo e intransitivo. Elevar, transitivo, se eleva algo. Correr, intransitivo. Sacudir, transitivo, sacude algo, sacude la cortina, sacude la sábana. Morder, se muerde algo, transitivo. En la letra E, nacer, intransitivo. En la letra F, predecir, transitivo, se predice algo, se predice un acontecimiento. G, llorar, intransitivo. En la letra H, digitar algo, transitivo. La letra I, apagar, apagar algo, transitivo, se apaga el fuego. Estornudar, intransitivo. Bien, ahí tenemos entonces la clasificación de los verbos en transitivos e intransitivos. 18. Coloque dentro de los paréntesis B si el enunciado es verdadero o F si es falso. Y tenemos la primera. El verbo principal de la perífrase verbal es el núcleo de la frase verbal. Dice, ¿no? Cuando decimos que ahí el verbo principal es el núcleo, no, porque eso es falso. ¿Por qué razón? Porque el núcleo es toda la perífrasis, no solamente es el verbo principal. La frase verbal solamente cumple la función de predicado.
verdadero. Los complementos verbales aparecen solo en frases verbales predicativas. Falso, porque también las frases verbales o los complementos verbales aparecen también en la frase verbal atributiva. El verbo aparecer puede ser núcleo en una frase verbal atributiva, verdadero, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, Juan parece un buen alumno. Y en la letra E, la clasificación de la frase verbal depende principalmente de sus núcleos, verdadero, porque es un verbo copulativo, entonces tenemos una frase verbal atributiva, pero si el verbo la frase verbal es predicativa, es porque hay un verbo predicativo. Número 19. Indica la alternativa donde aparece frase verbal atributiva. Ha estado muy nerviosa. Ahí está. Esta frase verbal es atributiva porque aparece en ella el verbo aquí, ¿no? Este es el verbo auxiliar, este es el verbo copulativo, el verbo estar, y muy nerviosa es el complemento atributo. Una frase verbal que tiene verbo copulativo y complemento atributo recibe la denominación de frase verbal atributiva. En la pregunta 20, conjugue los verbos y complete las oraciones con los siguientes: vaciar, coser, andar, caber, haber. Ojalá la encomienda quepa, de forma del verbo caber. El chef vació. Ayer anduvimos, con el verbo andar. Hubo varios accidentes, forma del verbo haber. Tú cueces demasiado los alimentos. Pregunta 21. Marque la alternativa donde el verbo atañer ha sido utilizado correctamente. Y entonces es la letra C. Está en tercera persona, ¿no? En tercera persona y singular, ¿no? Atañía. Tercera persona singular. La pregunta 22 señala el enunciado que contiene verbo regular e irregular respectivamente. Sí. El verbo regular aparece en las letras C, actuar, y el verbo irregular, que es acertaste. Actuar, acertar, acierte. Entonces este es regular, irregular. En la pregunta 23, escriba oraciones donde los siguientes verbos constituyan perífrasis verbal de participio, ¿no? Como por ejemplo, si se utiliza el verbo vivir, que su participio es vivido, pero desde luego empleando los verbos que nos están presentando aquí en la pregunta. Podemos dar los siguientes ejemplos. Ha frito la carne. Con mucho aceite, con poco aceite. Nos hemos proveído. Nos hemos proveído de papel, por ejemplo, podría hacerlo.
nos han corregido los exámenes. Ana ha cubierto los sillones, ya que el verbo cubrirnos no tiene participio cubrido. Ha cubierto los muebles. La letra E es probable que haya rehecho el problema, y entonces tenemos el verbo ser, ¿no? Él ha o ella ha rehecho la tarea, porque el verbo rehacer tiene como participio rehecho y no rehacido. 24. Señale la alternativa donde se ha usado correctamente el gerundio. En la letra E, una acción que se da de manera simultánea, ¿no? Aquí hay acción simultánea. Ahí es correcto usar entonces el gerundio. La 25, elija la opción donde se ha empleado adecuadamente la perífrasis con el verbo haber. En la letra D, el verbo haber, ¿no?, está como auxiliar, pero también está como verbo principal. En la pregunta 26, elija la opción donde aparecen más verboides, ¿no? En la letra D tienen bailar, pegado, ahí debería ser solamente pegado, ¿no?, para que no aparezca el plural, ¿no? Bailar pegado no es bailar. En la pregunta 27, marque la alternativa que presenta verbo conjugado en modo subjuntivo. Se ha señalado que el verbo en modo subjuntivo expresa una acción irreal subjetiva, y esto lo podemos reconocer en la letra A. Había puesto yo ejemplos con tal vez, quizá, probablemente, ojalá. Y en la letra E, dice siempre iban al mismo restaurante, ese es indicativo. Pregunta 28. Señale la alternativa en la que aparece verbo auxiliar, y podemos encontrarlo en la letra B. Los han fotografiado. El verbo auxiliar que precede al verbo principal fotografiar. Bueno, a continuación tenemos las preguntas, ¿no?, 29, 30 y siguientes. En la pregunta 29, las formas personales del verbo presentan en su estructura morfológica. Si tiene participio, ya no es una forma personal, como hemos señalado antes. Si tiene morfema derivativo, tampoco. Pero si tiene lexema y morfema amalgama, sí, porque esa es una forma personal, como he señalado varias veces, ¿no? Por ejemplo, si digo, por ejemplo, viajó, ¿no?, entonces ahí está el lexema y el morfema flexivo, amalgama.
el que expresa modo, tiempo, persona, número y aspecto. En la pregunta 30, en el enunciado B, informe al abogado que ellos se niegan a firmar el contrato. Los verbos se clasifican como, ¿no? Entonces tenemos ahí, primero, la forma B. Hay que tener cuidado porque esto corresponde al verbo ir, ¿no? Ve, anda. Pero si digo, él ve una película, eso es el verbo ver, ¿no? Aquí es el ve de ir a algún lugar, el imperativo. Y el verbo ir hemos dicho que es intransitivo. Informar es un verbo transitivo. Negar es irregular porque el lexema algunas veces es negamos, nec, y otras veces es niec. Y en el caso de firmar, que es un verbo regular porque su lexema FIRM no cambia. 31. Corrija los verbos empleados incorrectamente. Ahí en la letra es alinee. Redujeron. Contrajeron. Ahí, por ejemplo, es importante señalar que el verbo contraer se conjuga igual que el verbo traer. Cuando decimos que el verbo traer se conjuga en pasado, decimos yo traje, tú trajiste, él trajo. Por lo tanto, si utilizamos el verbo contraer, lo único que hacemos es colocar antes un prefijo, el prefijo con. Igual será el verbo retraer. En la letra D, desheredó. ¿Por qué razón? Porque el verbo desheredar se forma con el verbo heredar, que tiene H, y el prefijo des, que se le antepone. Graparás. La palabra es grapa, no es grampa. Por lo tanto, se le pone solamente el elemento precedente que es en. En la pregunta 32, subraya la palabra que complete el enunciado de manera más precisa. Los jueces absolvieron o absorbieron. Ahí es absolvieron. Una cosa es absolver y otra cosa es absorber. Absolver es perdonar, librar de culpa. En cambio, absorber es succionar. El ladrón perpetró, es perpetró, cometió un grave delito. En cambio, perpetuar es dejar para la perenidad. Médico proscribió o prescribió. Esa receta es prescribió, recetó. En la letra D, las plagas se infectaron, infestaron, infestaron. El cultivo. Roberto musitaba o mitigaba el oído de Amparo. Musitaba, ¿no? Musitaba una canción, musitaba una melodía. Juntas o separadas, tampoco que es un adverbio de negación y tampoco que es un complemento de cantidad. Por lo tanto, en la pregunta 33, complete las oraciones con tampoco y tampoco. En la letra es tampoco, negación. Tampoco vendrá a la reunión. Regina se vistió tan poco como yo. Está indicando cantidad. La letra C, tampoco ganaremos este campeonato. En la letra D, tengo mucha paciencia, pero tan poco tiempo. Separado, cantidad. En la letra E, a Juan no le gusta la cebolla, a mí tampoco, negación.
En la pregunta 34, complete las siguientes oraciones con tampoco y tampoco. Ella, a ver, 33 teníamos entonces, tampoco, tampoco separado, tampoco junto, tampoco separado y tampoco separado. En la letra, repito entonces para la 33, ¿no? Tampoco te han invitado, ¿verdad? Negación. Comía tampoco, que ahora bajó de peso, cantidad. Él tampoco sabe lo que quiere, negación. No puedes viajar con tan poco dinero, cantidad. Ernesto no se satisface con tan poco cantidad, ¿no? En la 33, entonces, ¿no? En la penúltima es separado, tampoco, y en la última es también separado. Tampoco junto, tampoco separado, tampoco junto, tampoco separado, tampoco separado. Y para la pregunta 34 es que tenemos ella tampoco vendrá a la reunión, establece una negación. En la letra B, Regina se divirtió tampoco como yo, la idea de cantidad. Luego en la letra C, tampoco ganaremos este campeonato, una de negación. En la pregunta o en la alternativa D, tengo mucha paciencia, pero tan poco tiempo, cantidad. Y en la letra E, a Juan no le gusta la cebolla, a mí tampoco, con la idea de negación, un adverbio de negación. En la pregunta 35, sustituya los verbos subrayados por otros más precisos. Entonces tenemos aquí, en mi corazón tengo la esperanza de verte, abrigo la esperanza. Esta flor tiene un perfume delicioso, desprende un perfume, un aroma delicioso. En la lista de candidatos está su nombre, se consigna, se registra su nombre. En la letra D, en sus palabras hay indignación. En sus palabras expresa indignación. Este negocio tiene grandes ganancias. Este negocio genera, ¿no?, grandes ganancias. Si empleamos estas formas verbales, entonces podemos tener, ¿no?, una expresión mucho más precisa, ¿no? A esto lo denominamos la precisión léxica, ¿no? El empleo, ¿no?, adecuado de los vocablos, ¿no?, de las palabras, en este caso verbos, pero podrían ser también nombres u otras categorías. Bueno, esto es lo que se puede señalar como solución de las 35 preguntas de la evaluación número 11, ¿no?, cuyo título es la frase verbal, ¿no?, quedando para la siguiente semana el estudio de la preposición, ¿no?, que es otra categoría que forma parte de las unidades, ¿no?, del vocabulario, del lexicón de nuestra lengua. La oración bimembre. En la oración, Maribel tejió una chompa.
Maribel es el sujeto, tejió una chompa es el predicado, y dentro del predicado está pues el verbo con su complemento. Bien. Un quinto aspecto que podemos señalar sobre el verbo es, o sobre la frase verbal, es que en su estructura, ¿no?, tenemos la relación, ¿no?, la relación de la frase verbal con la frase nominal sujeto. ¿Qué ocurre en una oración bimembre? En una oración bimembre tenemos dos constituyentes. Por un lado está entonces la frase nominal, por otro la frase verbal, la frase nominal que es el sujeto, la frase verbal que es el predicado. Y cada una de estas unidades sintácticas tiene un núcleo. La FN tiene como núcleo el nombre o el pronombre, como hemos señalado anteriormente, y estos núcleos se relacionan con el verbo, que es el elemento fundamental de la frase verbal, y una vez la frase verbal predicativa, tenemos un verbo predicativo y otros complementos, como señalé, directo, indirecto, circunstancial y predicativo. Cuando digo compré un reloj, ¿no?, se reconoce que el verbo comprar es predicativo, no está dentro del grupo de los copulativos, y aparece un complemento que es la FN, un reloj, que asume la función de OD. Envío un libro a Miguel, el verbo dar es predicativo, la FN, un libro, cumple la función de objeto directo, y la FN Miguel precedida por A, la función de objeto indirecto. En José fue elogiado por Luis, allí hay una perífrasis donde el verbo principal es elogiar. Elogiar es un verbo predicativo. En Mario está pintando un cuadro, la perífrasis está pintando, está constituida por el verbo auxiliar estar y el verbo pintar. Pintar es un verbo predicativo. Y en Sofía he escrito un cuento, el verbo principal es escribir, que está precedido por el auxiliar haber. Y la FN, un cuento, que es el complemento directo u objeto directo. El otro aspecto también importante está referido a la función, ¿no? ¿Cuál es el papel que cumple una frase verbal en la oración? Entonces podemos decir aquí que la frase verbal cumple la función de predicado de la oración bimembre. Ya, para dar ejemplos de ambas clases de frase verbal. Señalé entonces que hay frase verbal atributiva y frase verbal predicativa. Que la frase verbal atributiva debe contar con un verbo copulativo y el correspondiente complemento atributo. Si es así, entonces en la oración Teresa es secretaria, aparece en la frase verbal es secretaria el verbo copulativo ser.
y la frase nominal secretaria. ¿Por qué podríamos decir secretaria, una excelente secretaria, ¿no? Secretaria de este colegio, etcétera? En Luis es perseverante aparece el verbo copulativo ser y el adjetivo perseverante, ¿no? También atributo. Juan está triste, el verbo estar con el complemento atributo triste. Serás nuestro guía, no aparece explícito el sujeto, pero sabemos que es el sujeto tácito, tú. Y nuestro guía, el complemento atributo. En tienes que ser prudente, el sujeto es tú, ¿no? Entonces, el predicado, la frase verbal tiene la perífrasis tienes que ser, en la que destaca el verbo ser, que es copulativo, y prudente, el complemento atributo. Y en la última oración, ha nacido mi vecina, aparece el verbo ser, precedido por el auxiliar, pero eso no quita de que el verbo ser sea copulativo. Y luego el complemento del verbo es la FN, mi vecina, que cumple la función de atributo. Por el lado de establecidos como núcleos, concuerdan en número y persona. Eso podemos reconocerlo en cualquier oración bimembre. Por ejemplo, en tu tío compró frutas. Y en cambio en la oración, mis padres viajarán mañana. Observamos que el nexo, mejor dicho, la relación que hay entre tío y compró, ¿no? Una relación es que tío está y compró están en tercera persona singular, a diferencia de padres y viajarán, que está en tercera persona plural. Podemos entonces encontrar aquí la correspondencia de número y persona entre los núcleos de la frase nominal sujeto y que asume la función de sujeto y la frase verbal que asume el rol de predicado de la oración. Con esto podemos tener ya entonces el panorama, ¿no?, que nos permite analizar la estructura, las clases y, por supuesto, la correspondencia gramatical de número y persona en las diferentes frases verbales que aparecen en las oraciones de nuestra lengua. A continuación veremos el segundo punto, la segunda parte, que es el verbo. ¿Bien? Seguiremos el esquema considerado para el estudio de las categorías anteriores. Me refiero pues a lo que se señaló para el nombre, el pronombre, el adjetivo y los determinantes.
Estamos considerando tres aspectos. Uno que tiene que ver con la morfología, otro con la sintaxis y finalmente con la semántica. De allí que la caracterización puede darse de acuerdo a estos niveles. Podemos entonces dar la siguiente definición o la siguiente caracterización. El verbo es la palabra variable. El término variable lo hemos visto